Disfrutando del clima, ¿verdad que sí? Qué rico. Pues vamos a seguir adelante con el estudio del Evangelio según Lucas, capítulo 18, por favor. Y vamos a comenzar en el versículo 18. ¿Cuántos de ustedes estuvieron la vez pasada? Ok, algunos posiblemente están pensando, momentito, ¿qué pasó con los versículos 15 al 17? Y lo que pasó con esos versículos es mi horario. Les pido disculpas, ha sido tan difícil programar lo que estamos haciendo porque me ha tocado viajar tanto. Estuve casi todo septiembre en Europa, volví unos cuantos días, pasé otra semana en Dallas y este fin de semana vuelvo otra vez a Europa. Estoy ahí hasta el mes entrante, así que antes de Thanksgiving vamos a seguir adelante, si está bien. Y alguien, mientras tanto, les va a enseñar los versículos 15 al 17, así que no se preocupen. Pero ha sido un poco difícil coordinar todo esto y Marco también ha estado viajando. Él, ¿dónde está en el mundo? Ecuador, ¿verdad que sí? Ecuador, Egipto. Algún lugar con la letra E, está algún lugar así, no sé, pero creo que es Ecuador. Muy bien, Lucas capítulo 18. Y vamos a leer el texto comenzando aquí en versículo 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta, ¿no? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Un pasaje muy conocido y un pasaje que da muchos problemas a personas que no entienden el contexto bíblico, que no entienden la cultura del primer siglo. Vamos a ver si podemos entender un poco mejor lo que la Biblia está diciendo. Porque a primera vista, una persona que está viviendo hoy día, que no tiene mucho contexto bíblico, va a pensar que el Señor está dando un plan de salvación o algo así. Lejos de eso. No se trata de esto. Se trata de lo que es ser discípulo de Él. Algunos de ustedes han oído de Rabbi Zacarías, muy famoso, que enseña sobre la apologética y todo esto. Es de la India originalmente. Y Rabbi Zacarías cuenta una historia y dice que una vez había un muchacho, un joven, y a él le encantaban las canicas y tenía una colección increíble de canicas. Y en la casa de al lado vivía una niña y esta niña tenía muchas, pero muchas golosinas. Así que tenemos por un lado el muchacho con sus canicas y en la casa al lado una niña con muchas golosinas. Y un día la niña le dice al chico, oye, si tú me das todas tus canicas, yo te doy a ti todas mis golosinas. ¿Qué te parece? Y él dijo, voy a pensarlo. Entonces se fue a casa y esa noche él guardó y escondió algunas de sus mejores canicas. Y entonces el día siguiente le dice a la niña,
Pues sí, trato hecho. Yo te voy a dar todas mis canicas y tú me das todas tus golosinas. Muy bien. Esa noche llevó a casa esta cantidad enorme de golosinas y se pone a dormir y no pudo dormir, fíjense. Porque un pensamiento le atormentaba. Y no fue la culpa. El pensamiento fue, ¿de veras esta niña me dio todas sus golosinas? De esto se trata esta historia. El joven rico se acerca a Dios para pedirle todas sus golosinas a cambio de todas sus canicas. Pero hay algo que este joven tiene oculto. Ya escondió algunas de sus mejores canicas y Jesús lo sabe bien. El punto, Jesús está confirmando lo que ya les había enseñado a sus discípulos. Si realmente quieres ser mi discípulo, no puedes retener ni esconder nada. Tienes que ser totalmente transparente, abierto. Y si retienes algo que no estás dispuesto a entregarlo a Dios, como aquel muchacho de la historia, fíjense, nunca escaparás de la idea de que Dios también está reteniendo algo. Muchas veces personas dicen, yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mí, no quiero que me falte nada. Y al escuchar esto siempre estoy pensando, a lo mejor tiene algunas canicas escondidas. En vez de simplemente creer lo que la Biblia dice, que hemos recibido, tiempo pasado, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, quedamos pensando, ¿qué es que Dios no me ha dado? Nos dice mucho de la naturaleza humana, cuando la realidad es que Dios todo nos ha dado. Ahora, en esta serie, hasta aquí, sobre Lucas capítulo 18, hemos visto que Jesús sabe qué le va a pasar, Él sabe que va camino a la cruz, y Él está haciendo todo posible para preparar a sus discípulos, pensando en lo que vendrá. Hemos aprendido las enseñanzas de Jesús, y fíjense, qué interesante. ¿Cuáles serán las enseñanzas? Jesús sabe que tiene unos días nada más para finalizar la preparación de sus discípulos. Obviamente, lo que Él tendrá que decir en estos días es de gran importancia. ¿Qué les va a enseñar? Si el rapto es en medio de la tribulación o antes de la tribulación o después de la tribulación, si hay tribulación o no. No, nada tiene que decir. Él les ha enseñado sobre la humildad, sobre la necesidad de orar sin cesar. Y ahora está enseñando sobre la necesidad de no retener nada, entregarle a Dios todito. Estas son las lecciones de mayor importancia que Jesús está enseñándoles en esos últimos días. Ahora, ¿qué podemos decir entonces? Esta historia no se trata de lo que pudieras obtener. Y muchas veces cuando presentamos el Evangelio, así presentamos, mira lo que tú podrías tener. No se trata de esto. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en esta historia? Enfoquemos el cuadro mayor, es decir, el contexto
que siempre es lo más importante cuando estamos tratando de entender la Biblia. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué? ¿Por qué cuenta Jesús esta historia? ¿Por qué sucede esto precisamente en este momento? Ahora, antes en los versículos 1 al 8, vimos a la viuda. En los versículos 9 al 14, vimos al publicano. En los versículos que estamos pasando por alto, los versículos 15 al 17, estamos hablando de niños. Estos tres, ¿qué tienen en común? La viuda, el publicano y los niños. Tienen algo muy importante en común. Todas estas personas son personas marginadas de la sociedad, que no cuentan para nada. La viuda, que no tiene derecho, que no tiene voz ni voto, a nadie le importa, tiene que luchar para sobrevivir. El publicano, enemigo de su propio pueblo, un traidor, odiado por todos. Niños, que en esta cultura, en este momento, tampoco no contaban para nada. Muchos no llegaban a la madurez, casi la mitad van a morir antes de llegar a los 12 años por las enfermedades de aquel entonces, así que nadie contaba con los niños. Todas son personas marginadas y Jesús las está buscando. Y ahora este hombre principal, a veces lo llamamos el joven rico, representa a las personas altas de la sociedad, las personas poderosas e influyentes, que tienen una apariencia externa piadosa y que tanto en ese entonces como ahora piensan que eso es lo que se necesita para heredar la vida eterna. Mi puesto, mi familia, mis buenas obras, lo que soy, lo que he hecho. Y piensan que por eso podrían heredar la vida eterna. Y como siempre lo hace Jesús, trastorna la forma de pensar convencional. Y Él está comunicando que la vida eterna se ofrece libremente a todos, hasta los publicanos, las viudas, los niños, las prostitutas, los ladrones y los jóvenes ricos también. Es igual. Ahora, cuando digo que el Señor estaba enseñando que la salvación se ofrece libremente, libremente no significa algo barato, sino algo que se recibe libremente. Y cuando hablamos de la salvación como algo sencillo, sencillo no quiere decir fácil. ¿Me explico? Así está enseñando el Señor Jesús. ¿De qué se trata en realidad esta conversación, esta plática entre Jesús y este hombre principal? ¿De qué se trata? Contexto, cuadro mayor, contexto. Versículo 9. Aquí tenemos el contexto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este es el contexto. Entonces Jesús está hablando de viudas, publicanos, niños, y también jóvenes ricos. De esto se trata. El peligro de pensar que uno es justo por lo que uno es, o lo que uno ha hecho. Muy similar
a lo que vimos en capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y podríamos decir: qué buena pregunta, qué pregunta muy inteligente. Pero ¿por qué lo dijo? Para probarle. No es una pregunta honesta. En esta cultura, en el primer siglo, preguntas hechas en público a una figura pública como Jesús casi siempre representaban un desafío público. No necesariamente expresan un deseo de recibir una respuesta. Así que cuando ese intérprete en capítulo 10, versículo 25 dice: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, no está pidiendo la respuesta, está dando un desafío. Y este joven rico, cuando hace la pregunta que hace, no está tanto esperando una respuesta, está presentando su caso. Está tratando de justificarse. Y sabe, es la naturaleza humana hasta el día de hoy. Yo tengo casi 5,000 amigos en Facebook. Amigos íntimos, 5,000. Y de vez en cuando alguien me envía un mensaje, pone algo en mi Facebook, haciéndome una pregunta. Y a veces contesto y a veces no contesto. ¿Cuál es el criterio? Muchas veces es obvio que la pregunta no es una pregunta. La pregunta es porque tiene algún desacuerdo con su pastor, con un hermano, que no tengo nada que ver con el contexto, y quieren que pueda decir: bueno, el pastor Jeff Adams dice, y por eso no me meto, ni le contesto. Si la pregunta es honesta, con el mayor gusto. Pero pocas preguntas, honestamente, son honestas. Y así fue la cultura de Jesús también. Y muy interesante observar cómo es que el Señor maneja el asunto. Ahora, en su contexto, las palabras siempre tienen gran importancia. Y son tan importantes. En versículo 18, maestro bueno, dice. El calificativo bueno es algo que es una palabra que no se usa mucho, o sea, varias palabras griegas se podrían traducir como bueno, pero esta palabra no es la palabra normal para decir un buen taco, una enchilada buena, no es la misma palabra. Es otra palabra que es un poco extraño. Inicia un juego de palabras, porque el joven en decir esto, maestro bueno, es como decir mi distinguido maestro. Es como esperar que él le contestara de la misma forma. O sea, en otras palabras, el joven, el rico está esperando que el Señor diga algo así: ilustre Señor principal, para que él pueda decir muchas gracias. Entonces, ante toda la gente, recibir esta admiración del Señor Jesús. Porque está buscando confirmación. ¿Y qué cosa más me falta? ¿No es lo suficiente, en otras palabras? Lo que soy, lo que he hecho, ¿qué más me falta? Buen maestro. Pero el Señor no quiere jugar con él. Y el Señor contesta de otra forma. Porque este Señor cree que la vida eterna se obtiene por medio de hacer algo. Sin embargo, Él está convencido de que ha guardado todos los mandamientos. Y si en verdad es sincero, tal vez
Está preocupado de que hay algo que ha olvidado hacer. Y por eso está haciendo la pregunta. O sea, dándole, todo caso, pongamos que es sincero. Ok, está bien. Algunos están diciendo, Señor, ¿cómo es que usted sabe que este Señor está haciendo un desafío? Bueno, digamos que no. Digamos que es sincero y solamente está pensando, posiblemente hay otro mandamiento y algo me falta. Sea lo que sea. Él está pensando que la vida eterna se obtiene por medio de lo que uno hace. Este es el punto. Observemos que utiliza otra palabra, heredar, para heredar la vida eterna. ¿Qué cosa más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Probablemente dice esto porque está pensando de que la vida eterna es parte de sus derechos por nacimiento, ya que es descendiente del padre Abraham. Y todo el mundo sabe que somos los hijos de Dios, somos la gente escogida por Dios. Obviamente, yo que soy hijo de Abraham, ¿qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús acaba de decir en versículo 17 que el reino de Dios se recibe. Se recibe. No es algo que se gana, ni que se hereda por derechos de nacimiento. Es algo que se recibe. ¿Lo quieres o no? Punto. ¿Lo quieres? Aquí está. Pero no, ¿qué más? Aquí está. ¿Se puede recibir o no? Este es el punto. No es algo que se gana por asistir fielmente a la iglesia cada domingo, cada miércoles por la noche. No es algo que se obtiene porque uno ha sido fiel en guardar los 10 mandamientos. No es eso. Además, al igual que mucha gente hoy, su preocupación es únicamente sobre el futuro. Fíjense. ¿Qué hago para tener vida eterna algún día en el futuro? Y desafortunadamente aún en la predicación hoy en día es a veces el único énfasis que se hace. Y Jesús no está hablando de lo que va a pasar algún día en el futuro. Él está hablando de lo que está pasando ahora y cómo ser mi discípulo. Ya que yo voy a la cruz, me van a crucificar y a lo mejor a ustedes también. ¿Qué es seguirme a mí? Él está pensando en tiempo presente. Versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Él nota la palabra. Y ahora es Jesús que le da el desafío. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ahora, ¿qué ha hecho Jesús? Él de repente ha establecido la norma. Él fija la norma que bueno solo es Dios. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona, solo Dios es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno, ¿por qué me llamas bueno? Y de repente, este rico está atrapado, está arrinconado. Porque según su sistema de teología, es cierto, solo Dios es bueno. Entonces el Señor está diciendo, entonces yo soy Dios.
Porque este es el asunto. Si de veras soy bueno, es porque soy lo que he dicho ser. Dios encarnado. Dios en la tierra. ¿Lo crees o no? Este es el asunto. No se has guardado todos sus mandamientos. Qué bueno guardar los mandamientos, fantástico. Hay sabiduría en la ley, de hecho, de acuerdo. Pero el punto es, ¿quién soy yo? Si la norma es ser bueno, Dios entonces es el único que puede ser bueno. Y entonces nadie puede entrar en el reino de Dios por sus buenas obras. Sería imposible. ¿Por qué me estás hablando de tus buenas obras? ¿Por qué me estás hablando de tu obediencia a la ley? La pregunta básica es, ¿por qué me has llamado bueno? ¿Soy o no lo que dices? Él no esperaba eso. Qué difícil es a veces hablar con Jesús, ¿no? Los mandamientos sabes, él dice en versículo 20, y ahora Jesús menciona los mandamientos números 5 a 9. Qué interesante, ¿no? 5 al 9 de los 10 mandamientos, los cuales tienen que ver con las relaciones que tenemos con los demás. ¿Por qué no menciona el número 10? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el 10º mandamiento? ¿Alguien lo sabe? Bueno, seguramente ustedes no están guardando los 10 si no sabes cuáles son. Número 10 tiene que ver con la codicia. La codicia. Pero no lo menciona Jesús. Menciona tan solo 5 al 9. Interesante. ¿Y cuál es su respuesta en versículo 21? Ah, sí, claro, desde mi juventud. Claro que sí. Tal vez está pensando que estaba listo para heredar la vida eterna basándose en lo que Jesús dice o dijo algunos instantes antes acerca de los niños. Pero entonces el Señor dice en versículo 22, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. ¿Qué es lo que estás reteniendo para ti? A eso va el Señor. El Señor lo está arrinconando así nomás. Y lo que esto realmente significa es muy importante. Algunos dicen que ¿acaso Jesús está diciendo que todos nosotros tenemos que vender todas nuestras posesiones y entregar todo nuestro dinero y todas nuestras posesiones a los pobres? ¿Solo así podemos ganar la salvación? Si piensas así, es porque no conoces las Escrituras. No conoces muy bien a Jesús, ni tampoco conoces la cultura de este siglo. Porque no es esto lo que el Señor está diciendo. Uno puede hablar de todo lo que está haciendo para Dios. Yo he dado esto, que yo trabajo con los pobres, estoy trabajando en el sector noreste con los emigrantes y cada domingo aquí estoy, diezmo, y aquí estoy los miércoles estudiando la Biblia, tenemos un grupo de oración en nuestra casa y esto y todo esto. Pero la única pregunta que Jesús tiene para ti es esta: ¿y cuántas canicas estás escondiendo? ¿Cuáles son las canastas que no me has entregado todavía? De esto se trata. No se trata de cómo llegar al cielo. No se trata de cómo es el plan de salvación. No es eso. ¿Qué tienes escondido a tus espaldas? ¿Qué hará este hombre? ¿Continuará confiando en sus riquezas? ¿O estará dispuesto a aprovechar su posición privilegiada y sus riquezas para servir
a los marginados de la sociedad? Esta es la pregunta. Lo que el Señor dice no es un mandamiento para todos como condición para obtener la salvación. No se trata de eso. Se trata de un niño que tiene cosas escondidas a sus espaldas. Y el Señor sabe perfectamente bien que tiene escondido. Señor, ¿qué cosa más? Señor, me falta algo. Como el niño, ¿de veras me dio todas sus golosinas? Y el Señor Jesús lo conoce muy, muy bien. El problema no es que todos tengan que vender sus posesiones y darles el dinero a los pobres. El problema es sino que no retengamos nada para nosotros en nuestro compromiso de seguirle a Él. Porque todos aquellos que quieren tomar estas frases fuera de su contexto para armar un plan de salvación o algo así, no siguen leyendo lo que dice a continuación. Y ven y sígueme. Este es el resto de la historia. Y es el punto principal. Él no podría llegar a ser discípulo de Jesús hasta que estuviera dispuesto a entregar todas sus canicas. Aquí hay un contraste entre dos perspectivas del mundo. Aquellos que solamente les preocupa escapar la ira venidera, la única cosa que les interesa cuando se trata de Dios, y el discípulo verdadero, preocupado por vivir una vida aquí mismo, ahora mismo, una vida digna del reino. Venga cuando venga el Señor Jesús. Dos perspectivas. Había algo que este hombre principal no estaba dispuesto a ceder. Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Jesús pone el dedo en esa única cosa que este hombre principal no estaba dispuesto a ceder. Y el hombre se puso muy triste porque era muy rico. Versículo 24. Aún antes de llegar ahí un comentario. El mandamiento 10 que no mencionó Jesús, que tiene que ver con la idolatría. Pero hermano, usted dijo que tiene que ver con la codicia, ¿sí? Porque en Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice que codicia es idolatría. Y a propósito, los mandamientos 1 al 4, ¿qué tienen que ver? Tratan sobre nuestra relación con Dios. Y no adorar a los ídolos. Y este joven tan rico tenía ídolos en su vida. Quería hablar de Dios, quería hablar de todo lo que él hacía para Dios. Sin embargo, la realidad es que tenía ídolos en su vida, sus canicas escondidas, sus riquezas. No es pecado ser rico. Hay muchos grandes héroes de la fe que eran ricos. Abraham, Daniel, José, Lázaro, José de Arimatea, otros más. Versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque los ricos
se sienten tentados a considerarse como superiores a los demás o más bendecidos por Dios. En otras palabras, en nuestra cultura ser rico es estar seguro. Y por lo tanto a los ricos les resulta difícil ver la necesidad que tienen de Dios. El domingo el pastor Tim estaba predicando y mencionó algo sobre el privilegio que muchos tienen en esta cultura. Aquí ser anglo, vivir en las afueras de la ciudad, tener un buen puesto, es una posición de privilegio. ¿Y qué dijo? El pecado no es el privilegio, sino entender que Dios a algunos da privilegio para compartir con aquellos que no lo tienen. El problema no es ser rico, no es ser pobre, es entender que todos somos siervos del Señor y Dios tiene un propósito único para cada una de nuestras vidas y todos tenemos necesidad unos de los otros para ser completos. Este es el punto. Este joven estaba confiando en su puesto, su familia y sus riquezas. Y se fue. Se fue muy triste. Y el Señor corrió tras él, tratando de convencerle. No, piense que no. Se mantuvo en su posición, ofreciéndole algo que el joven rehusó recibir. Punto. Podríamos decir, ¿y cómo es posible entregarlo todo? ¿Y qué ocurre después? Si hago esto, ¿entonces qué? Primero, si estamos hablando de entregarlo todo al Señor, comenzamos con el pecado y la vergüenza. Ahí vamos a comenzar. Porque rico, pobre, inteligente, no inteligente, somos iguales. Vamos a comenzar por entregarle todo nuestro pecado y toda nuestra vergüenza. Bueno, hay un día de juicio que se avecina, claro que sí. Y tenemos que estar listos, por supuesto. Bueno, solo Dios es bueno. Tú y yo no somos lo suficientemente buenos, solo Dios. Y esa es la razón por la cual Jesús vino y por la cual tenía que ser Dios hecho hombre, porque este era el único sacrificio capaz de tratar con nuestro pecado y cubrir nuestra vergüenza. Segundo, después del pecado, después de la vergüenza, tenemos que entregar nuestro temor y nuestro orgullo. Y esto a veces nos cuesta. Y básicamente de esto también estaba hablando Jesús en los primeros versículos de este capítulo, cuando hablaba de la oración, cuando hablaba de la humildad. La necesidad que tenemos de entregarle a Él todos nuestros temores y todo nuestro orgullo. Por eso tan importante el bautismo, por ejemplo. Pero me da miedo. Está bien, a mí también. Pero el bautismo es identificarnos públicamente con Cristo para así nomás entregarle nuestros temores y nuestro orgullo. Y después uno sale. El bautismo no nos salva, por supuesto que no. Es simplemente para comprobar que no tenemos canicas ahí detrás de las espaldas. Que no tenemos nada. Nada. Tercero, entregarle después todo lo que queda. Todito. Y como digo, no quiere decir que tenemos que vender toda la propiedad que tenemos, entregarlo todo. No es eso lo que el Señor estaba diciendo. El contexto. El Señor estaba arrinconando a un tipo que confiaba en su posición, en sus hechos, sus acciones,
todo esto, que no quería entregar totalmente todo lo que tenía al Señor. Al contrario, tenemos personas en esta iglesia que han sido muy bendecidas en un sentido económico. Y gracias a ellos es posible hacer algunas de las cosas que estamos haciendo en el resto del mundo y aquí en esta misma ciudad. Porque son personas sumamente generosas y algunas de ellas tienen el don de ofrendar. Y por eso el Señor ha podido confiar en ellos, por su carácter, por su honestidad, por su buena disposición de querer entregarle todo a Él. Entonces, en este caso es bueno seguir con sus negocios y todo esto porque Dios está usando ciertos miembros del cuerpo para hacer lo que otros miembros no pueden hacer. Y mientras tanto hay personas en esta iglesia que no tienen ni 2 centavos, que puedan hacer cosas que los ricos no pueden hacer. Así es el cuerpo de Cristo. La familia y el ministerio son importantes, pero ¿no es posible que a veces llegamos a tener hasta la familia como ídolo? O aún el ministerio como ídolo. Miren quién soy, lo que yo hago. Cualquier cosa puede llegar a ser ídolo, aún cosas buenas. Y claro, la Biblia enseña la responsabilidad familiar, lo que es ser buenos padres y todo esto, pero a veces queremos retener el control. Y esto es lo que Dios quiere, el control. Dinero, familia, hijos, circunstancias, todos de esto. Entregarlo todo. En cuarto lugar, tenemos, después de entregarle todo, pecado, vergüenza, temor, orgullo, todo lo demás. Y en cuarto lugar, seguirle a Él. Seguirle a Él. Entendiendo que Él te ha dado, otra cosa que predicó el pastor Tim el domingo pasado, Dios tenía un propósito único para tu vida antes de tu nacimiento. Y tenemos que entender cuál es este propósito. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son los dones y talentos que Dios me ha dado a mí? Claro que todos existimos para su gloria, todos hemos de compartir la fe, hecho, pero cada ser humano es diferente. Cada hoja que está cayendo en estos días de los árboles es diferente. Cada hoja, no hay 2 iguales. Y de todas las personas en este planeta, casi 8.000 millones y no sé cuántos, cada persona es diferente. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y este es el asunto central. La vida eterna, fíjense, y eso digo con todo respeto, es un beneficio secundario. El Señor Jesús quiere que le sigas hoy mismo. No algún día, no sé cuántos años en el futuro. No, Él quiere que le sigas hoy mismo. Porque te ha puesto aquí en esta tierra con propósito. No para sentarte, esperar hasta que mueras. No. Él te ha dado un propósito, una misión. Todo esto y la vida eterna. Eso también. Y no es poca cosa, por supuesto que no. Pero muchas veces, porque nos han enseñado mal a veces, solamente pensamos en la vida eterna. ¡Salvo! ¡Acepté a Cristo! ¡Hecho! Y hasta ahí. Y eso es perder todo el propósito por el cual el Señor te ha puesto aquí en la tierra. Propósito único. Pero hermanos, si yo le entrego a Él todo y le sigo a Él, y entonces ¿qué? ¿Sabes qué? Vas a seguir
con los mismos problemas que tienes ahora. ¿Sabes qué? Si tienes familiares que te son un problema, siempre van a estar, siempre quieren visitarte. Si tienes un jefe en el trabajo que te odia y te da problemas todos los días, sabes que él siempre estará mañana. Los mismos problemas, pero la diferencia es ahora tenemos un poder dentro de nosotros. Y ahora tenemos un propósito. Y entendemos que el sufrimiento en la vida humana es inevitable. Pero la pregunta es, si el sufrimiento se ve como un obstáculo o si se ve como oportunidad para realizar el propósito por el cual nacimos. Esta es la diferencia. En la medida que vayas creciendo, puedes esperar que el poder transformador de Dios hará una obra en ti y a través de ti para que reproduzcas en otros. Discípulos, haciendo discípulos, dándole gloria a Él. Ese es el punto. No qué cosa puedo hacer para heredar la vida eterna. No, primero, ¿quién es Él? ¿De veras es el buen maestro? ¿De veras es Dios? Y si es así, Él tiene un propósito para nosotros. Y es entenderlo y vivirlo. Y saber, gracias al Señor, algún día vamos a estar con Él para siempre. Amén y amén. Pero mientras tanto, hay mucho que hacer. Y por eso estamos. Padre Santo, gracias te damos por nuestro Señor con su sabiduría, que cómo maneja la situación con este rico, que es un modelo para nosotros, un patrón que podemos seguir y aprender. Y Señor, te pido que podamos seguir creciendo y cada día entender mejor el propósito único que tú tienes para cada uno de nosotros. Y Señor, si hay alguien aquí o escuchándonos por alguna forma que, como este joven, nunca ha recibido la vida eterna, yo suplico, Señor, que esta noche o este momento tal persona podría entregarte su pecado, su vergüenza, sus temores, su orgullo, y recibir libremente la vida que ofreces para luego seguirte a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.